tardes, Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? va? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo está todo? Gracias por participar de esta clase, el último módulo, un módulo muy importante. Sabemos que esta temática la venís abordando hace tiempo, desde todo punto de vista, ocupado, pensando, explorando, investigando, al mismo tiempo tomando las distintas, interactuando con las distintas áreas que van a ser impactadas inexorablemente por este avance tecnológico. Albert, muchas gracias por el aporte que estás haciendo en todos lados, no solo en España, digamos ya con tus conferencias, con un alcance de distintos países, en nuestra lengua, que es importante que tengamos la oportunidad de poder generar debates entre los hispanos parlantes para estar preparados frente a todo este fascinante, sorprendente, abrumador por momentos y también riesgoso tiempo en el que vive la humanidad. Así que, Albert, esta clase de este módulo séptimo sobre aspectos filosóficos, límites éticos, bueno, todos los ejes que ya conoces, es tuya aquí frente a nuestros alumnos. Bueno, pues Darío, muchísimas gracias. Bueno, primero gracias por haber tenido tú y tu equipo, ¿no? La iniciativa a través también de la universidad, ¿no? Y de Ágorax, ¿no? De la Universidad UCES, esta importantísima diplomatura, ¿no? Diplomatura en cibergobernanza y tecnohumanismo. Por tanto, muchas gracias tanto por la iniciativa y por el impulso de la diplomatura como por haberme invitado, ¿no? Haberme invitado a este módulo, ¿no? También, por lo tanto, al profesor José Flieger, que de alguna manera pues, está coordinando el módulo 7, que casi es como el cierre, ¿no? A veces es muy difícil esto de cerrar todo un programa donde ya se ha ido desarrollando muchísimas de las temáticas que están en el guión de la diplomatura, ¿no? A la universidad, obviamente, a UCES, ¿no? A su equipo académico y a los alumnos que estáis aquí presencialmente o online, ¿no? Mayoritariamente siguiendo esta intervención que voy a intentar de alguna manera estructurar en los siguientes ejes, ¿no? Evidentemente vosotros habéis estado ya desarrollando muchísimo lo que es la exponencialidad, ¿no? ¿Vale? Yo voy a definir simplemente después cómo entiendo el cambio exponencial, porque me parece que lo interesante de mi charla es cruzar transversalmente como cuatro áreas, ¿no? Cuatro saberes, ¿no? Cuatro ámbitos que están como mínimo, al menos, como mínimo están muy implicados en esta anticipación, en este entender y comprender lo que son estos cambios tan exponenciales, tan disruptivos, ¿no? Que se están produciendo a partir de la tecnología, ¿no? Claro, los cuatro ámbitos que creo que debemos siempre cruzar son la tecnociencia, ¿no? Las distintas tecnociencias que habéis ido viendo ejemplos, habéis ido desgranando, ¿no? De alguna manera en esa era hipertecnológica que se os ha ido presentando en alguno de los módulos, ¿no? Pero de alguna manera cruzar esto, ¿no? Esta idea de la tecnología y de las ciencias, ¿no? Con otra rama del saber como es la antropología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que a partir de saber cuál es nuestro concepto de ser humano, ¿no? De si entendemos que hay naturaleza humana y por tanto unos elementos esenciales, unos límites o no la hay, pues vamos a enfocar seguramente muchos de los desafíos y retos de forma distinta, ¿no? Por lo tanto, es importante entender qué antropología del ser humano, cómo vemos, cuál es nuestro concepto de persona y de ser humano, ¿no? También en el tercer ámbito que debemos cruzar, bueno, pues claro, está en el título del módulo, ¿no? La filosofía, ¿no? Y ahí pues yo creo que ya habéis empezado a ver algunos de las corrientes de pensamiento que están abordando ese cambio exponencial, ese futuro que ya es presente, ¿no? Como puede ser el transhumanismo, el poshumanismo, le podemos llamar tecnohumanismo, humanismo avanzado. Bueno, pues yo creo que entender qué corriente filosófica, cómo está el enfoque de pensamiento respecto al futuro y a la ciencia y al progreso, etcétera, pues es básico, ¿no? Para afrontar los desafíos, ¿no? Y ser unos líderes, como creo que se propone la diplomatura, ¿no? Ser líderes que os anticipáis
y dais soluciones y propuestas inteligentes, humanas, a todos los desafíos hipertecnológicos que tenemos por delante, ¿no? Y el último ámbito que hay que cruzar es la ética, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué? Porque tenemos unas cosmovisiones muy distintas, ¿no? Estamos hablando a veces entre nosotros que somos occidentales, estamos en el ámbito en el área, si queréis, ¿no? Europea, americana, norteamericana, anglosajona, y no pensamos muchas veces que, bueno, la gran potencia de Asia, ¿no? China, etcétera, ¿no? Los grandes países de Asia van a marcar la agenda de alguna manera y por lo tanto entendemos nuestra visión de límite, de ética. En mi caso, yo propondré, ya lo veréis, ¿no? Un poco la idea de ética de la virtud, ¿no? Porque tenemos una tradición filosófica, pues desde Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, ¿no? De cómo vivir buscando el bien moral, ¿no? El bien común de la sociedad. Por tanto, esa exponencialidad debe corresponder desde nuestro punto de vista filosófico y ético, ¿no? En esa idea, pero claro, hay más creencias, hay más cosmovisiones, hay más visiones utilitaristas, etcétera, ¿no? Que nos van a hacer que esa ética aplicada a las biotecnologías pues bueno, estén en discusión muchas veces y en los organismos internacionales, en los equipos de investigación, ¿no? En los centros, en los grandes centros de tecnológicos del mundo, ¿no? Que habrá cruce de personas con distintas cosmovisiones, pues no se entienda de igual modo lo que es una ética aplicada a estos cambios exponenciales, ¿no? Bueno, por lo tanto, a ver si un poco la idea es entender por qué es importante ampliar el horizonte y no quedarnos solo en los aspectos, si queréis, más prácticos, llamativos, a veces muy interesantes, muy fascinantes, ¿no? De lo que puede hacer la inteligencia artificial, la robótica, la biomedicina, etcétera, ¿no? Que son unos avances extraordinarios, ¿no? Pero entender cuáles son las consecuencias que en muchos casos no son a veces positivas, ¿no? No están ah, alineadas con el bien común, ¿no? Que comentábamos anteriormente, o no están alineadas con lo que debe ser el desarrollo integral de la persona, de esa visión de naturaleza humana que entendemos, al menos desde mi punto de vista, yo creo que lo podemos compartir, tiene unos límites, ¿no? Y la dificultad es establecer cuáles son esas líneas rojas, esas fronteras que la exponencialidad, las ciencias, las tecnologías, las antropociencias, ¿no? Perdón, las antropotécnicas, a- técnicas aplicadas en este caso al propio ser humano, no artefactos, no cosas, digamos, exteriores, sino incluso ya al propio ser humano, que es de lo que estamos hablando muchas veces, ¿no? Pues tenemos que comprender, ¿no? Yo me había apuntado aquí una pequeña definición de lo que entiendo como cambio exponencial, un poco ya sé que lo habéis desarrollado seguramente muchísimo mejor que lo que pueda yo ahora eh, definir así rápidamente, ¿no? Pero que a mí me ayuda para después pasar a las tres siguientes o cuatro apartados, ¿no? Los que os he comentado, ¿no? ¿Cómo entiendo el cambio exponencial? Bueno, pues como una alteración drástica acelerada. Yo creo que la palabra aceleración ha salido muchas veces en los distintos módulos de la diplomatura, transformadora del orden actual, que puede ser el orden de nuestra propia vida, el orden, como habéis visto también últimamente, el orden social, político, democrático, económico, ¿no? Médico, sanitario, bueno, todo el status quo al cual estábamos más o menos acostumbrados y de repente viene esa alteración drástica que proponen la confluencia, la convergencia de todas estas tecnologías, ¿no? Y que muchas veces excede la comprensión que tenemos, sobre todo una comprensión inmediata, ¿no? No entendemos lo que está pasando, ¿no? Un ejemplo sería ahora con el ChatGPT, ¿no? Las primeras aplicaciones de una inteligencia artificial que nos sorprende, ¿no? Y que por un lado nos fascina, ¿no? Y dice, hombre, qué bien, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo, ¿no?
por el otro lado nos da como un cierto temor, ¿no? Vemos los riesgos, vemos la parte complicada de posible sustitución nuestra, ¿no? De la actividad humana en el trabajo, en muchos ámbitos, del posible control en el ámbito social y político, ¿no? Y por tanto nos cuesta comprender y nos enfrenta a algo que es radicalmente nuevo, ¿no? O sea, todo lo que estábamos viviendo, este cambio de era que ahora definiré brevemente, en varias revoluciones, no lo hemos vivido en la humanidad, ¿no? Y por tanto hay un tiempo en el cual tenemos que irnos habituando, ¿no? Porque de momento los cambios estos acelerados, exponenciales, nos resultan totalmente incomprensibles, ¿no? De los cuatro ámbitos que he comentado antes, ¿no? El primero se relaciona muchísimo con la hipertecnología, ¿no? O sea, cuando hablo de cómo las tecnociencias, ¿no? están convergiendo, ¿no? Pues es porque se está produciendo varias revoluciones a la vez que yo creo que superan la definición que algunos hacen de cuarta revolución industrial. A mí me queda corto esto de cuarta revolución industrial. Parece que es mucho más compleja y no sé cómo definirla. Es un cambio de era, ¿vale? Es un cambio exponencial de era. Pero, ¿en qué? Bueno, pues claramente, como mínimo, en la revolución digital, bueno, todo lo que representa ya lo estamos diciendo, ¿no? La transformación digital en el tratamiento de los datos, en la inteligencia artificial, en todo lo que ya sabéis, ¿no? Una revolución biológica, ahí es donde, bueno, yo creo que nos jugamos un poco la especie, ¿no? Y lo que somos. En otro también, ¿eh? Pero claro, en el cambio o modificación genética, biológica, en el mejoramiento humano, ¿no? de la especie, pues si lo hacemos mal, nos la hemos jugado, ¿no? Hay una revolución espacial, muchas de las cosas que se están produciendo y que se están investigando, bueno, tienen una connotación de esto no lo hacemos a lo mejor para aquí y para acciones inmediatas. Estamos planteando un futuro en el cual posiblemente el ser humano salga del confinamiento de la Tierra, ¿no? Y que empiece de alguna manera una cierta colonización, como mínimo del espacio inmediato. Tampoco hace falta pensar todavía en irnos a Marte, que algunos ya sabéis que lo están pensando y a lo mejor, pues, pero claro, estamos hablando de toda esta industria, quinta revolución industrial que algunos comentan, ¿no? Que será la explotación de los planetas más cercanos, del espacio más cercano, y en el cual muchas veces el ser humano tendrá que adaptar sus condiciones biológicas, sus capacidades, su naturaleza humana, bueno, pues para salir de nuestro hábitat, ¿no? De esta casa común que es el planeta Tierra y explorar, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que eso también se está produciendo, aunque muchos de los ciudadanos no nos enteramos, porque esto se produce, se está desarrollando en centros de investigación a los cuales muchas veces no tenemos la información, el acceso, ¿no? Pero a la vez tenemos otras tres revoluciones que a mí me gusta siempre ponerlas al lado de estas otras tan tecnológicas o biotecnológicas, que también las vemos, ¿no? O sea, vemos una revolución ecológica muy importante, ¿no? O sea, que ese debate entre artificialización y naturalización, el debate entre la tecnología y lo que es biología natural, no solo del ser humano, sino de todo nuestro entorno, ¿no? De cómo esa exponencialidad va a afectar a la generación de alimentos, el tratamiento, por tanto, de la agricultura, al tratamiento del cambio climático y de nuestro entorno y de la contaminación, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues es muy importante tenerlo también en cuenta en sus beneficios y en sus ciertos riesgos que ya hemos dicho que comporta esa exponencialidad y esa hipertecnología, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a ir moviendo entre la fascinación de lo magnífico que puede realizar esos avances científicos y tecnológicos y los peligros y, por tanto, lo que debemos evitar y, de alguna manera, anticiparnos a equivocarnos, ¿no? O sea, por eso vosotros estáis estudiando esta diplomatura, ¿no? Para ser líderes en la empresa, en una organización, en un equipo de investigación, en la escuela, en la universidad, donde sea, en vuestros ámbitos, ¿no? Para entender, comprender, no solo para ser como un notario que dice, bueno, es que esto ya está, mira, se está produciendo no sé qué tipo ya de evolución en la inteligencia artificial. No, anticiparse
para evitar ciertos desarrollos que a lo mejor no nos convengan, aunque los podamos realizar, tanto en el campo biomédico, genético, de la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, ¿no? Eso es importante. Por lo tanto, la siguiente revolución que confluye con esta, yo creo que tiene mucho que ver también con el espíritu de la diplomatura, ¿no? Que es la revolución humanista, ¿no? Es decir, no podemos perder de vista que la exponencialidad tecnológica nos obliga a ponernos las pilas. ¿Y qué quiere decir ponernos las pilas? Bueno, pues como hemos dicho antes, entender qué es el ser humano y entenderlo y ponernos de acuerdo de alguna manera, ¿eh? Dentro de lo que hemos dicho que va a ser la dificultad a través de las distintas cosmovisiones, ¿no? Pero entender, primero, ponernos de acuerdo en que no queremos eliminar ni sustituir ni sobrepasar al ser humano. Yo creo que con la idea de humanismo avanzado integral que yo muchas veces he expuesto, o con el de tecnohumanismo que plantean los organizadores de la diplomatura. Bueno, es que hay una idea clara de que el ser humano lleve el control de toda esa exponencialidad y que no se le escape de las manos esa evolución, ese gran cambio, esas revoluciones biológicas, digital que hemos comentado, ¿no? Por lo tanto, recuperar un humanismo que es avanzado, integral, en el sentido de que la sociedad es biotecnológica, ha cambiado, son, como hemos dicho, retos nuevos, ¿no? El humanismo tradicional, clásico, o los distintos humanismos se tienen que reinventar, ¿no? Por lo tanto, todos los valores que después van a confluir en la construcción de un nuevo humanismo para acompañar a esa exponencialidad científica y tecnológica, bueno, pues tendrán que beber de la filosofía, de la antropología y de la construcción del sistema de valores y virtudes éticas que nos pongamos de acuerdo a nivel global desarrollar, ¿no? Para equilibrar. Es decir, aquí lo importante es que esas revoluciones científicas y tecnológicas, las máquinas, por decirlo fácil, el algoritmo, no nos desborde, ¿no? Como he dicho antes, y por tanto, en la educación, en la forma de organizarnos, de entender, en el pensamiento, ¿no? Sigamos llevando el liderazgo, ¿no? Y que nosotros utilicemos estas tecnologías, no que las tecnologías, repito, acaben sustituyéndonos y acaben alineando nuestros derechos fundamentales, la democracia, en todo lo que representa las grandes conquistas de progreso que hasta hoy hemos asumido, ¿no? A pesar también, como estamos viendo estos días, con la guerra y con los conflictos globales, que todavía parece ser que hay cosas que no las hemos aprendido, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, la inteligencia artificial nos las enseña para anticipar. Ojalá, ¿no? Pero de alguna manera esa revolución humanista es importante. Y a mí siempre me gusta introducir también la revolución espiritual, porque si estamos hablando de valores, de virtudes, de bien común, ¿no? De convicciones, de creencias que fundamenten esa ética aplicada a la tecnología, ¿no? Esa bioética, esa tecnoética, esa algorética, ¿no? Es decir, ya fijaros que es la ética aplicada a distintas disciplinas, ¿no? Los algoritmos, la biología y la genética, las tecnologías, los robots, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera creo que en esa revalorización espiritual del mundo, ¿no? En esa restauración espiritual del mundo, podremos beber de las fuentes un poco para desarrollar esa visión ética que nos interesa, porque si no, lo otro va a ser la selva, una un tecno totalitarismo que tanto de control, de vigilancia de las máquinas que no queremos, ¿no? Y por tanto, como no lo queremos, vamos a poner toda la carne en el asador, ¿no? Que decimos aquí en España, para que lo hagamos bien, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer bien? Paso brevemente al segundo apartado de la antropología, ¿no? Bueno, pues primero, creo yo, hay como unos bandos, ¿no? Pero porque hay gente que dice que como no hemos cumplido nuestra misión como humanos, ¿no? No debe haber un antropocentrismo, el sistema de planeta no es tan importante que lo lleve todavía una inteligencia consciente, autoconsciente como es la humana, sino que, bueno, no, algunos dicen, ¿no? Algunas corrientes, ¿no? Antropológicas dicen, bueno, pues oye, vamos a un biocentrismo, a algo que
de alguna manera el ser humano lo desplacemos de esa visión judeocristiana o clásica, ¿no? O antropocéntrica de que es un ser muy importante. Y oye, ya se ve, ¿no? Que de alguna manera no es tan importante porque, dicen algunos, esa nueva inteligencia artificial, pues posiblemente de aquí muy poco, ¿no? Dicen algunos de los tecnoentusiastas del tema, ¿no? De la exponencialidad, pues nos va a superar, ¿no? Hombre, yo me situaría, y no sé, algunos de vosotros posiblemente también, o muchos, ¿no? Desearía que lo que decíamos antes, vamos a trabajar para no sustituir la inteligencia humana, el pensamiento humano. La inteligencia artificial apoyando, perdón, a esa inteligencia humana, pero no sustituyéndola, ¿no? Vamos a no querer sustituir a través del mejoramiento humano, de las nuevas capacidades, ¿no? Que nos va a permitir la técnica y la biología y la bioingeniería y etcétera, ¿no? Vamos a intentar tener como premisa, como idea fuerza de que no vamos a sustituir al ser humano, sino que vamos a hacer todo esto con el ser humano, ¿no? Pero entonces viene la segunda pregunta, ¿no? Que es, a ver, ¿hasta dónde? ¿Qué es un ser humano? Gran pregunta, ¿verdad? Y por eso nos ayudará la reflexión antropológica y por eso ha de estar en el debate transdisciplinar y en esa confluencia de saberes, porque, bueno, pues no es una respuesta única, ¿no? De hecho, ya hay dos bandos también en cuanto a entender si hay una naturaleza humana o no. Si hay unos elementos, como he dicho antes, esenciales que no podemos tocar, aunque lo podamos hacer, no debemos tocarlos con las antropociencias y las antropotecnologías y, por lo tanto, en la hibridación de la máquina con el ser humano, hay unos elementos que tendremos que ponernos de acuerdo. Algunos dicen la conciencia, ¿no? La idea de no solo inteligencia de mente, sino la conciencia. Pero bueno, ahí hay un debate, ya veis que esto todavía está abierto y es bueno que sea así, ¿no? Pero que no podemos tampoco demorarlo mucho, porque la aceleración de la exponencialidad, como decíamos, de los cambios exponenciales, nos obligan a pensar muy rápidamente y a intentar obtener unos consensos a nivel humano mundial, ¿no? Por lo tanto, el saber si tenemos naturaleza humana, que viene de una visión, al menos en Occidente, una visión cristiana, donde deriva la dignidad del ser humano, la libertad, es decir, todos los conceptos que el humanismo cristiano ha ido desarrollando porque hay una naturaleza, porque hay una naturaleza creada, porque hay un ser superior, creador, que ha puesto unos límites, o, digamos, la tendencia actual, las corrientes actuales, en las cuales se dice, no, no, perdona, o sea, ya no hay esa idea de creación, ¿no? O sea, tenemos, de alguna manera, una visión muy distinta, ¿no? Se ha abolido el creador y, por tanto, tenemos libertad morfológica. No hay ya nadie que nos tenga que decir si podemos ser híbridos, podemos ser cyborgs, ¿no? Bueno, pues entonces ahí hay un debate importante. Algunos hablan más que de naturaleza humana, de condición humana. Bueno, donde me veréis a mí es en la preservación de la naturaleza humana. Yo creo que tenemos todavía la naturaleza en general, ¿no? El otro día estaba con un catedrático muy conocido, importantísimo de bioingeniería, y me decía, es que cualquier prótesis que hagamos, cualquier material nuevo que biotecnológicamente queramos hacer, es que tenemos que copiar la naturaleza, ¿no? Hay toda esa visión de la biomimética, es tan perfecta, ¿no? La naturaleza, los tejidos, los seres vivos, los procesos naturales. Bueno, lo mismo te dirá pues alguien que estudia el cerebro, ¿no? Y dirá, bueno, es que el cerebro es impresionante. O sea, ¿cómo somos tan osados de decir que de aquí 4 días la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana? Bueno, ya sabéis que a mí lo de inteligencia artificial, lo sabe Darío también, no me gusta, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, digamos, el concepto que se utiliza, ¿no? ¿Por qué no me gusta? Bueno, porque es que la inteligencia humana, por tanto, la palabra inteligencia, está bien que la reservemos para algo más complejo y mucho más rico y importante, que es la inteligencia humana, y igual pasa con la conciencia, ¿no? La conciencia humana, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y está muy bien
copiar los diseños y los procesos de la naturaleza, pero ser un poco humildes y ver que realmente estamos a años luz de lo que, si queréis, podemos hablar de creación, pero si queréis, podemos hablar de la propia naturaleza, de los seres vivos en general, de los planetas, del universo. Bueno, es una maravilla que todavía los que son científicos serios, ¿no? Dicen que descubrimos una cosa y se nos abren miles de posibilidades que no conocemos, ¿no? Sobre todo los astrobiólogos y tal, que estudian el cosmos y, bueno, y los que estudian el microcosmos, que es los genes, el ser humano, el cerebro, como he dicho antes. Bueno, o sea, si son honestos, nunca te dirán, vamos a superar al ser humano, al cerebro humano en 4 días, ¿no? La singularidad está cerca. Bueno, hombre, un poco de modestia, está bien. Vamos a tener una inteligencia artificial potente de aquí pocas décadas o pocos años, pero de ahí a superar al ser humano, gracias, por suerte yo creo que todavía no hemos llegado aquí. Pero claro, esto bebe del tercer bloque que son las corrientes filosóficas, ¿no? O sea, que esto, aunque muchos dicen, bueno, cuando llega a los medios de comunicación los ciudadanos ya lo tienen como masticado, bueno, ya hay como mucho marketing, si queréis, de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Para que aceptemos ciertos postulados, cierto lenguaje, lo de mejoramiento humano, ¿no? Bueno, hay que decir, bueno, ¿y qué es mejoramiento humano, ¿no? O sea, porque yo lleve un artefacto artificial no por una prótesis, por algún accidente o una discapacidad, sino porque quiero aumentar una capacidad y me facilitan eso, bueno, por eso soy mejor humano, tendré una mejora en esa función, ¿de acuerdo? Podré correr más, si tengo unas piernas biónicas extraordinarias, me podré presentar a los supraolímpicos, ¿no? Etcétera, pero, hombre, lo de mejoramiento humano yo lo reservaría desde un punto de vista filosófico y del saber y del pensamiento, lo haría como una cosa como más integral y más omnicomprensiva, ¿no? O sea, la bondad, la belleza, la verdad, el ser humano no somos una máquina en la cual si nos reparan o nos mejoran las capacidades cognitivas y tal, de por sí ya somos mejor. Podríamos decir que de alguna manera mejor que la palabra mejoramiento humano, que repito, ha calado mucho porque corrientes filosóficas, como puede ser el transhumanismo, el poshumanismo, pues la venden muy bien, ¿no? Y es una palabra mágica, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ser mejorado, ¿no? Pero yo hablaría más de tecnologías que expanden ciertas capacidades, ¿no? De aumento de capacidades, ¿no? Bueno, todo eso está muy bien. O sea, desde el punto de vista, después hay que analizarlo desde el punto de vista ético, pero como corriente filosófica, en mi caso, derivando hacia el humanismo este integral avanzado, o en la filosofía de la diplomatura, ¿no? Ese tecnohumanismo, bueno, pues no creo que haya ciertos problemas a determinada ampliación, sobre todo cuando son discapacidad, prótesis para mejorar, pues una persona que ha tenido pues alguna enfermedad, un accidente, incluso el alargamiento de la vida, que ya sé que habéis tenido un módulo, bueno, oye, no pasa nada, ¿no? Después viene toda la reflexión económica, política, social, etcétera, de bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando todos tengamos 120 años, ¿no? Y cómo tenemos las estructuras que nos rodean, ¿no? Las ciudades, las pensiones, la vejez, como la calidad de vida de las personas mayores, la soledad, ¿no? Eso ya lo dejamos para los sociólogos, politólogos, etcétera, ¿no? Economistas. Pero en sí, un problema ético o filosófico, no. Siempre es que se haga pues con algunas condiciones de alargar la esperanza de la vida, como ahora tenemos una media de 80 y no sé cuántos años, hombre y mujer se difieren, y antes pues se moría la gente a los 60, ¿no? Y mucho antes, pues a los 40 ya era una persona anciana, ¿no? Bueno, no provoca el problema, creo, desde un humanismo o tecnohumanismo adecuado, ¿no? A esa antropología que antes comentábamos de mantener lo esencial del ser humano, el que tengamos unas técnicas o unas mejoras, ¿no? En la longevidad o en las capacidades cognitivas o en las capacidades físicas, ¿no? De mayor velocidad y tal. Ahora bien,
claro, ahí hay otro planteamiento que ya no nos da tiempo, ¿no? Pero sería el de la desigualdad, el de si creamos esto solo para una casta tecnológica, o sea, si estamos creando un, un nuevo sistema neofeudal, ¿no? Como algunos dicen, en el cual, bueno, pues los nobles, ¿no? Van a ser estos posthumanos, ¿no? Estas personas o seres, ¿no? Que van a poder tener esa suerte, ¿no? De una medicina muy avanzada. Eso se ve en la película Elysium, ¿no? No sé si la habéis visto, pero bueno, ahí se ve como esa división de la sociedad. Los transhumanos o posthumanos están en una nave espacial, como si fuera una urbanización de lujo, fuera de la Tierra, ¿no? Con naturaleza, con medios magníficos de medicina regenerativa, de longevidad, y en la Tierra pues ha quedado una Tierra devastada, cambio climático, con residuos y una humanidad esclavizada por robots, ¿no? Que, bueno, no tienen esa gran masa de humanidad, no tiene las ventajas y las capacidades de esa otra capa de la sociedad que sería la que ha accedido a esa hibridación con la tecnología, esa visión transhumanista o posthumanista. Por lo tanto, hay que analizar bien esas corrientes filosóficas, mirar lo que tienen de bueno. Yo creo que lo que tienen de bueno es, oye, vamos a mejorar las condiciones del ser humano en aquello que, como he dicho antes, le mejore como ser humano, como persona, que nos mejore como bien común en la sociedad, y vamos a desechar aquellas otras que estén ligadas con el control, con la explotación del ser humano. Bueno, podemos, la vigilancia que puede haber en las ciudades Smart City, ¿no? Ciudades inteligentes, ¿no? Que es otra aplicación de las tecnologías exponenciales a nivel de ciudad, ¿no? Bueno, si al final son cárceles en las cuales no te puedes ni mover porque todo aquello que hagas está absolutamente vigilado, controlado, medido, con un crédito social, te voy a quitar puntos, eres más ciudadano, como pasa pues, en algunos países asiáticos, de China y tal. Bueno, pues eso no, porque eso tiene mucho que ver con esa desviación de la gobernanza, tanto de la ciudad como del Estado o gobernanza mundial, ¿no? En la cual, pues bueno, ya la distopía ya la hemos visto en las películas que comentábamos, ¿no? Por lo tanto, hay que ver también dónde nos situamos y cómo analizamos de forma crítica las filosofías o las corrientes de pensamiento que están abogando por un cambio disruptivo también en la forma de pensar y de organizar la sociedad eh, y nuestra forma de vida, ¿no? Y por último, bueno, claro, hemos dicho que el componente un poco como que cierra todo nuestro módulo, pero que a la vez cierra la discusión transversal que seguramente como líderes que estáis anticipando, ¿no? Ese futuro que ya se hace presente, pues tenéis que dar unos criterios éticos, ¿no? Es decir, no todo vale. Para algunos todo vale, ¿no? Entonces, claro, hay que distinguir, como hemos hecho en los otros apartados, entre aquellos que no piensan como nosotros, en el sentido de decir, no, no, es que vamos a seguir una ética utilitarista en la cual hoy esto se ve mal, pero mañana no va a haber problema, porque lo va a asumir la sociedad vía la publicidad, los medios de comunicación, o que no vamos a tener más remedio que asumir lo que nos viene encima, ¿no? Por tanto, asumirlo de forma crítica sin ver la bondad, la virtud, los valores que hay detrás y que hemos dicho que eran necesarios, ¿no? Para que esas tecnologías exponenciales estén al servicio de la persona y del bien común, ¿no? Y por lo tanto tendremos que ver cómo nos organizamos en las distintas cosmovisiones que muchas veces son a través de creencias religiosas, creencias políticas, culturales, ¿no? De geopolíticas, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? De áreas distintas del planeta que, bueno, han desarrollado lo que entendemos por la disciplina de la ética de una forma distinta a la nuestra. Ya nos cuesta a nosotros, ¿no? Occidente o Europa, en mi caso, ¿no? O vuestros países, ¿no? Ponernos de acuerdo a nivel político, económico, ¿no? Sobre los aspectos éticos, no utilitaristas, ¿no? Sino a favor, como he dicho, del bien común, de la dignidad de la persona, de la libertad, de la justicia, ¿no? Como para que tengamos que interrelacionar
que en este mundo globalizado vamos a tener, bueno, ya estamos internacionándonos, ¿no? Con otra visión. A lo mejor no es una visión tan personalista como la nuestra. Países asiáticos tienen una visión más de comunidad, de pueblo, no no tanto de persona e individuo. Y bueno, vamos a tener que ver cómo ahí establecemos un sistema de valores y, si queréis, de virtudes, ¿no? Para buscar esa vida mejor, esa vida moral, que tenemos que también saber desarrollar en una sociedad biotecnológica y en una era exponencial, de cambio exponencial como la que estamos viviendo, ¿no? Y ahí, pues repito, el tema de los límites es un gran debate en estos momentos ya en en todos los foros donde se quiere ver si unas determinadas acciones de tecnología o ciencia exponencial van, por ejemplo, hacia la terapia o hacia la mejora, ¿no? Si estamos en el entorno de los límites permitidos, que pueden ser cada vez un poco más ampliables, ¿no? De lo que es curar, alargar la vida, mejorar la calidad de vida y las condiciones, incluso tratar el envejecimiento, perdonad, como, no diría como una enfermedad, porque ya sé que algunos lo defienden, algunos otros no. Yo me sitúo tal vez en en ese segundo grupo, es decir, yo creo que hay otras muchas enfermedades que desgraciadamente nos hacen mortales, ¿no? Y que lo de la amortalidad o inmortalidad no solo se va a cubrir con el tema del alargamiento de la vida o de la inmortalidad cibernética, etcétera, sino que, bueno, es mucho más complejo el tema. No podemos simplificar. Es un poco populista el tema de decir, bueno, vamos a conseguir, bueno, pues hablando con los científicos serios, te dirán, vamos a conseguir una esperanza de vida mayor, vamos a intentar ver cómo se desarrolla con calidad de vida, repito lo que he dicho antes, ¿no? O sea, con acompañamiento, con cuidados, y eso ya no depende de la medicina y de la ciencia, ya depende de nuestra forma de organizarnos, de esa gobernanza que también habéis estado trabajando en la diplomatura, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Bien, yo creo que he sobrepasado el tiempo, por lo tanto no me quiero alargar más. Espero haberos dado pequeñas pinceladas para reflexionar y cerrar un poquito el módulo y también la diplomatura con estas reflexiones. Por lo tanto, muchas gracias. Albert, muchas gracias, Albert. Felicitaciones por la clase. Ha sido muy didáctica, muy profunda, abarcativa. Ha transitado por todos los aspectos que hemos visto en los módulos anteriores y es muy importante que esto sea el cierre y que nosotros podamos definir este tiempo como un tiempo que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que compartir, como bien decía, esto como un tiempo de reflexión, pero sin perder un segundo, sin detenernos. Reflexión, coincidencias y también al mismo tiempo que esas coincidencias podamos bucear la alternativa de conseguirlas con Asia, porque estamos frente a la paradoja de que si Occidente se detiene demasiado en el debate ético, los avances tecnológicos de aquellos que tienen una mirada distinta te pueden poner en una condición inferior. Entonces, ahí el desafío doble es